para la publicación que normalmente hacemos los domingos de la reflexión, a mí me gusta ponerle como títulos. Y me encanta ponerle para hoy este título: Veo que no veo. Veo que no veo. El final del evangelio que hemos escuchado nos da la clave de interpretación de todo el evangelio en esta propuesta que les voy a hacer. Termina Jesús diciendo, atención, dice: yo he venido a este mundo para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Así de entrada, entonces, según lo que Cristo nos está diciendo, si usted tuviera que elegir, ¿qué prefiere? ¿Ser ciego o ver? Están aquí 1, 2, 3 respondiendo. Pero entonces si ve, va a quedar ciego. Porque Jesús, claro, Él pasa del plano físico al plano espiritual. Entonces, según esto que nos está diciendo Jesús, yo he venido para que los ciegos vean y para que los que ven queden ciegos. Entonces, ¿ustedes quieren ver o no quieren ver? Si quieren ver, pero para ver tienen que quedar ciegos. Ay, padre, qué enredo. Bueno, ya me explico. De los personajes que acabamos de escuchar en el evangelio, los papás, los discípulos, Jesús, quiero que pongamos atención a dos. Uno, los fariseos, y por el otro lado, el ciego. El ciego, como les decía al inicio, viene insistiendo en no saber. ¿En dónde está? No lo sé. ¿Es un pecador? No lo sé. En cambio, por el otro lado de los fariseos, más bien va insistiendo que sí sabemos. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Entonces, como que tenemos dos bandos, el bando de los que saben y de los que no saben. El bando de los que ven y los que no ven. Fíjense entonces otra vez. Yo he venido para que los que no ven, o sea, para que los ciegos vean. Y yo he venido para que los que ven queden ciegos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Entonces, que para encontrarse con Cristo es necesario aceptar que no veo. Para encontrarme con Él es necesario aceptar que no sé. A veces sociológicamente hablando decimos, es que la iglesia tiene un bloque muy grande de adultos. Es porque ya los viejitos, eso es para la religión de los viejitos, no sé cuánto. Más que una cuestión sociológica es teológica. Porque en cierto bloque de nuestra edad, sobre todo en la parte de la niñez y la juventud, uno cree que uno sabe de todo. Uno cree que con las ideas que nos dan, que aprendemos en la universidad, que ahora en las redes sociales que nos dicen, entonces que el ateísmo y que no sé cuánto, y uno va creyendo que sabe, y entonces que sabe no se encuentra con el Señor. Y se pelea entonces con la iglesia, y se pelea entonces con todos los que tienen que ver con la iglesia, con la religión, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como ven, están ciegos. ¿Verdad? Para encontrarse con Cristo hay que aceptar que no veo. Por eso le he puesto toda esta reflexión, veo que no veo. Y fíjense que este que no veía hace un proceso de ver. Primero dice que Jesús es un hombre, luego dice que es un profeta, luego que es un maestro. Él no lo dice, pero se lo dicen, es que usted es discípulo de ese. Y luego al final el Señor, un hombre, un profeta, un maestro. El Señor hace todo un proceso de encuentro. Todavía para poder explicarme mejor. De todas las fracciones del texto que hemos escuchado, yo quisiera que viéramos este. Me llama la atención por muchas cosas. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Me llama la atención por muchas cosas. Primero, porque esto de escupir en el suelo. Yo recuerdo a mi abuelito que me regañaba cuando yo escupía. Y me decía que no había que escupir, ¿verdad? Y fíjense que no fue no fue poquito, porque dice que hizo ¿qué? Lodo, o sea, no fueron 3 gotitas de saliva, fue una cosa que alcanzó para hacer lodo. Ahora bien, porque el interés es teológico el de Juan. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, el Señor agarra barro y hace la figura de barro y sopla y le da vida. Literalmente dice el texto del Génesis
el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Los salmos, por ejemplo, un salmo que vamos a cantar en la vigilia pascual dice: si retiras tu soplo, expiran y vuelven al polvo. Es que el aliento de Dios es vida. ¿Y qué tiene que ver con la saliva? Porque los judíos pensaban que la saliva es aliento líquido. Jesús ya había sanado con saliva. Recuerden, al tartamudo dice que le metió los dedos en el oído y tocó la saliva y le tocó la lengua. Y yo digo, Santísima Trinidad, y el COVID, ¿verdad? Con saliva dice que le curó la lengua. Y bellísimo, el texto de la resurrección dice que Jesús se presentó donde estaban los discípulos y sopló. Y recibieron el Espíritu Santo. Porque lo que está haciendo con este ciego, Juan nos está diciendo, está haciendo nueva criatura. Lo está tomando su corazón. Nicodemo no entendió esto. Cuando Jesús le dijo que había que nacer de nuevo, dice, pero ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre si yo ya soy un viejo? No, la novedad es que Cristo venga a nuestra vida y que venga a través de su palabra, como estamos viendo en este momento. Y le da una orden y le dice, ve a lavarte en Siloé. Claro que estaba haciendo alusión al bautismo que nos lava. Pero fíjense que esta es la indicación. Ve a lavarte en la piscina de Siloé. ¿Qué hace él? Dice, él fue, se lavó y volvió con vista. Incluso esto en tercera persona. Él mismo le responde en un momento, entonces fui, me lavé y comencé a ver. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este ciego? Escuchó y obedeció. Entonces uno dice, ay Señor, Padre, póngame barro a mí entonces en los ojos, póngame barro en el column, que estoy mal, póngame barro. No, es que el milagro no sucede por el barro que Dios le puso, lo que está diciendo que lo hace nueva criatura. Sucedió porque escuchó la palabra de Dios, recibió una orden y obedeció. Y agrega una cosa, obedeció sin objeción. En ninguna parte del relato dice, es que, ¿para qué me embarra barro? No, dígale a sus discípulos que dejen de hablar de mí sin objeción. Para mí todavía más evidente es el lugar donde lo envió, la piscina de Siloé, rápidamente. La ciudad de Jerusalén, claramente en el centro está el templo, la parte más importante de Jerusalén, y tiene varias piscinas. Una de ellas, a la parte así, saliendito del templo, está la piscina, por la puerta de las ovejas está la piscina Betesda, que era donde agarraban agua para lavar las ovejas, justo porque por ahí metían las ovejas para ser sacrificadas. Háganse la idea que era salir allí y ahí estaba, Betesda. La otra piscina, que era muy importante, era la piscina de Siloé, que estaba abajo en Jerusalén abajo. Betesda estaba aquí y háganse la idea que Siloé estaba en Plaza América. Y entonces el encuentro se da en el templo. Ahí se encuentra Jesús con el ciego, pero no le dice que vaya a Betesda, le dice que vaya a Siloé. Y en ningún momento el ciego dice, pero ¿qué le pasa a usted? ¿No ve que estoy ciego? ¿Por qué me manda por allá? Mejor es ir aquí. ¿O para qué tal cosa? No se queja, no objeta, escucha y obedece. Escucha y obedece. Un ejemplo. Dio a conocer la BBC una noticia de un hombre que volando se quedó ciego, le dio un derrame y empezó a ver nublado, iba en una avioneta y luego ya se nubló totalmente la vista. Jim O'Neill, 65 años tenía el señor en ese momento, como 18 años, 20 años de experiencia, iba volando desde Glasgow en Escocia hasta Essex en Inglaterra y se quedó ciego. 31 de octubre del 2008. Él avisa y dice, va él solito en una avioneta y le dice a los controles que está ciego. Esto se dice muy rápido, pero imagínese usted que va volando una avioneta y se queda ciego a 1600 metros de altura. ¿Qué es lo que piensa? Yo pienso me voy a morir. Porque si algo le pasa a la avioneta y uno está viendo y dice, bueno, un aterrizaje forzoso. Pero ¿cómo va a aterrizar uno? Si es una avioneta, no es de las modernas estas que ya tienen piloto automático.
Entonces, claro, desde la torre de control no le pueden ayudar. Él quiere aterrizar, pero desde allí no, porque lo que ven es un radar. Entonces deciden que el comandante Paul Gerard vaya en un avión y se ponga a la par. Vean el efecto que logré. Cole ahí, ¿verdad? Y ahí se puso a la par. Y desde la par él le iba diciendo, ahora va a subir un poco la trompa del avión. Entonces él subía. Ahora va a doblar hacia la izquierda. Y lo hacía. Ahora va a bajar a la derecha. Y lo hacía. Lo hacía sin objeciones. Atención, ¿por qué lo hacía sin objeciones? Por una refrigeradora. ¿Por qué no objetaba? Porque él le decía, Paul le decía, ahora va a subir la trompa. Y él decía, no, la voy a bajar. Y ahora Paul le decía, ahora va a doblar a la izquierda. No, yo quiero doblar a la derecha. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Porque la indicación que le estaba dando Paul le estaba ayudando a vivir. Le estaba ayudando a vivir. Y este es el detalle, porque yo veo, entonces yo elijo decirle a Dios, Dios le dice, no odies, entonces Dios, y usted le dice, no, pues ¿cómo no voy a odiar? No ve lo que me ha hecho. Y entonces Dios dice, no forniques. Y entonces dice, pero ¿cómo que no? Si eso lo inventó la iglesia, ¿cómo? Si yo soy sexuado y entonces... Y así te habla Dios, pero como yo veo, entonces no pongo obediencia, objeto. Y como yo veo éxito, y como yo veo fama, y como yo veo likes, y como yo veo que me gustan, y como yo veo, y entonces yo elijo y dejo a un lado la voz de Dios que me está hablando. Cuando es que no sirvió el audio, yo iba a poner el video de la conversación, del audio que se escucha donde Paul Gerard le da indicaciones. Porque and as if you're in the final turn for the circuit. Keep it coming down. Nice gentle right hand turn, keep it coming down. Keep turning right. Turning right. And keep descending. Keep turning right. Tighten up the bank a bit. Turning right. Turning right. And roll out there. Roll out left. Come left. Come left. Keep coming left, harder. And roll out there. Okay, looking ahead, you should be able to see the runway. Don't level off, keep coming down, keep pointing the nose down towards the ground, please. Okay, call me visual with the runway, should be right in your 12 o'clock now. Don't come over right, visual with the airfield. Good, sir. I'm really sorry about that. Hey, no problem, you're doing fine. And confirm you are now visual with the airfield. Okay, keep coming down, keep coming straight ahead. You're pointing directly at the runway. Can you see the runway now? Yes, sir. Confirm you cannot see the runway. I cannot see the runway. Okay, keep coming down. You should see it very shortly. Really nearly under your nose now. Look ahead. Look just under the nose. Keep coming down. I've got it, sir. Thank you. Secure command now, sir. You are clear to land. That's runway 28. It is. Sit down. la voz de Dios es clara. Es mejor que la voz de Paul Gerard. Cuando termina y aterriza, la última frase que le dice Jean a Paul, o sea, el que se quedó ciego piloteando a Paul porque lograron aterrizar, le dice, me guiaste a hacerlo correctamente. Me guiaste a hacerlo correctamente. Ustedes, es que la vida es pilotear a ciegas. Uno de la vida es más lo que no sabe que lo que sabe. Por ejemplo, ¿a qué edad va a morir usted? No sabe. ¿De qué va a morir? No sabe. Los que se casan, ¿cuántos hijos va a tener? No sabe. Ese hijo que ya tiene, ¿qué va a hacer? ¿Bueno o malo? No sabe. ¿Va a vivir los valores que usted le enseñó? No sabe.
¿Cuál será la esposa? No sabe. ¿Cuántos hijos tendrán? ¿Cuántos nietos? No sabe, no sabemos. De la vida nosotros es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Por eso nuestra vida es volar a ciegas y oyendo el que sí sabe, que es la voz de Dios, para que nos guíe y nos oriente. Repito, ¿qué hizo el ciego? Escuchó y obedeció. Claro que estamos hablando de un ciego, que porque es ciego entonces el milagro sucedió en los ojos. Claro que sí. Lo que pasa es que los ojos se abrieron porque los oídos estuvieron atentos. Por eso les decía yo que esta homilía la quería titular Veo que no veo. Veo que yo no escucho. Veo que mi soberbia llega a tal punto que yo me dirijo por mis propias decisiones, por mi propia ley, por mis propios mandamientos, por mis propias emociones. Veo que no veo. Y como los fariseos, en la medida que dicen nosotros sabemos, nos alejamos de Dios. Y en la medida que reconozcamos que no vemos, le ponemos atención a la voz que nos habla para no desobedecer ninguna de sus indicaciones, porque somos conscientes que detrás de la desobediencia viene la muerte, como quien va volando a ciegas este avión. Ya, terminemos como hemos terminado estos domingos orando esta sencilla oración que pongo aquí en la pantalla. Si pueden, se ponen de pie, por favor. Vamos a orar juntos diciendo: Jesús, me acerco a ti porque sé que tú eres la luz del mundo y que puedes iluminarme en mi ceguera y librarme de las tinieblas. Señor, ayúdame primero a ver que no veo, que veo solo una parte de las cosas, que solo veo una parte de mi historia y de la historia de los demás que tanto critico, que veo casi siempre solo desde mi orgullo, desde mis necesidades, mi tiempo, mis ideas, mis gustos, desde mis miedos y complejos, desde mis heridas. Señor, ayúdame a reconocer que no veo y entonces enséñame a escucharte y obedecer. Ponme barro en mis ojos y sana mis oídos para que te escuche. Dios mío, cúrame la vista espiritual para que pueda ver todo desde la perspectiva de tu santa y perfecta voluntad y tener la fuerza para cumplirla. Ayúdame, Señor, porque creí que lo veía todo, lo sabía todo, y hoy reconozco humildemente que no veo y no escucho. Ayúdame, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.